Doctor, muy buenos días, gracias por estar en Tu Mañana. Mucho gusto, Níbar, a sus órdenes. Doctor, hemos visto que estas elecciones en Brasil prácticamente ha generado casi un empate, como lo dirían aquí, un empate técnico entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué significa esto para ese país, para la democracia en Latinoamérica y cómo se visualiza desde su análisis el tema de un balotaje? Bueno, lo que estamos viendo en el Brasil es la confrontación permanente de los últimos años en las Américas. Elecciones en las cuales hay un candidato del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, que es un candidato sostenido transnacionalmente desde las dictaduras de Cuba y Venezuela, y ese candidato es Lula, y un candidato local, que en este caso es el presidente Bolsonaro. El eje de confrontación aquí es el proyecto transnacional del socialismo del siglo XXI, dictatorial, representado por Lula, y un proyecto nacional, local, democrático, representado por Bolsonaro. Todas las encuestas, que han vuelto a fallar, pronosticaban un triunfo de Lula. Y se ha producido lo que usted acaba de relatar, un empate técnico, una primera vuelta en la que Lula ha ganado con 4 o 5 votos porcentuales, pero que no ha logrado el triunfo en la primera vuelta, y eso va a una segunda vuelta o balotaje, en la que es muy probable que Bolsonaro le gane. Y en esa dinámica hay que también destacar que ayer en el Brasil hubieron elecciones de senadores, de diputados y de gobernadores, y que, por ejemplo, en el tema referido a la elección de congresistas y de gobernadores, el partido de Lula, que es el Partido Republicano, ha tenido un amplio triunfo, derrotando en ambas instancias a Lula y a su equipo. Otra cosa que hay que destacar, que la gente la ha debido ver, que muestra la naturaleza del eje de confrontación. Mientras los partidarios de Lula y el partido de Lula tienen los colores del Brasil como colores de campaña política, el verde amarillo, el color de Lula es el rojo con una estrella. Entonces no puede ser más clara la confrontación del socialismo del siglo XXI contra el sistema democrático. Doctor, con todas las acusaciones de corrupción que le persiguieron en su momento a Lula da Silva, con todas las acusaciones que a Jair Bolsonaro le efectuaron desde el momento más crítico de la pandemia con derechos humanos, ¿por qué el pueblo brasilero sigue apostando por ellos dos? Y yo creo que hay diferencias sustanciales. Lula fue acusado por el famoso delito de corrupción que se integró en torno a Lava Jato. ¿Qué fue Lava Jato? Fue un sistema de corrupción transnacional que con dinero federal brasilero se instaló desde el Brasil bajo la dirección de Venezuela y Cuba en tiempos de Chávez y de Fidel Castro. El Brasil ponía el dinero, las empresas brasileras eran las que construían, pero el sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, señalaba en qué países y qué obras iban a realizar. Y así tenemos desde el puerto El Mariel en Cuba, pasando por carreteras y megaproyectos que nunca se han construido en Venezuela, abarcando prácticamente toda la región. El Lava Jato pasa por el Ecuador, por el Perú, por Bolivia, por la Argentina, y cuando se destapa este escándalo en base a una investigación periodística independiente, lo que se produce es un juicio de responsabilidades que termina con el impeachment de la presidenta Rousseff, la sucesora de Lula y la candidata que Lula había puesto y que estaba en la presidencia. Como resultado de eso, en el Brasil se abren causas y Lula es enviado a la cárcel por corrupción. Ha salido de la cárcel no porque lo hayan declarado inocente, sino porque en función de cuestiones procesales una instancia judicial ha anulado el proceso. Y eso lo ha habilitado a Lula para ser candidato. En cambio, en el caso de Bolsonaro, son los señalamientos propios de lo que es el ejercicio del poder político, sin que nada ya se haya llegado a demostrar o a juzgar. A Bolsonaro lo han acusado de temas de derechos humanos y lo han tratado de vincular con el tema de la deforestación de la Amazonía. Pero no hay
procesos concretos sobre el particular. Ahora, volviendo al Lava Jato, yo quisiera recordarles que Bolivia ha sido tocada por el Lava Jato, pero que Bolivia, junto con los países del sistema de las dictaduras castrochavistas, que son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, han mantenido bajo impunidad y han tapado y han bloqueado esas investigaciones. Mientras que en países con libertad de prensa y con libertades y Estado de Derecho y sistemas de justicia aceptablemente independientes, como el Perú, como el Ecuador, como el propio Brasil y la Argentina, se han destapado y los procesos siguen y hay mucha gente en la cárcel porque eso ha sido una corrupción transnacionalizada, obra de este grupo que se denomina socialismo del siglo XXI. Ahora vamos a compartir una imagen que obviamente saca en El Deber. ¿Qué dice El Deber? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, obtuvo este domingo un sorpresivo 43% de los votos en primera vuelta electoral, pisando los talones al exmandatario de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, que recibió un 47%. Brasil, por lo tanto, irá a un balotaje tras sorpresivo resultado de Bolsonaro. Doctor Sánchez Berzaín, cuando catalogamos estos gobiernos de Latinoamérica entre los democráticos, los no democráticos, los dictatoriales, ¿qué es lo que se espera para la democracia en Brasil? Brasil es una democracia sólida. Lula ya ha sido presidente y pese a ser un presidente castrochavista, pese a ser la piedra fundamental del sistema de la organización regional, porque les quiero recordar que es en el Brasil donde a inicios de los 90 se crea el Foro de Sao Paulo y se crea sobre la estructura sindical de Lula, que era el único que podía pagar esa factura. Fidel Castro necesitaba, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, tomar una iniciativa regional y la toma en el Brasil porque el Partido de los Trabajadores, los sindicatos de Lula eran los únicos que tenían los recursos económicos para crear aquello. Y crean el partido, el Foro de Sao Paulo, que permanece en una situación muy reducida hasta que el año 1999 toma el poder en Venezuela Chávez y ahí viene toda la influencia del dinero y el petróleo venezolano que permite ese despegue. Y como uno de los efectos iniciales en el siglo XXI, Lula llega a la presidencia en el Brasil y desde ahí estructura toda esta serie de delitos de orden transnacional que se han conocido como Lava Jato, porque ese es dinero federal brasilero que no hubiera sido posible sin la toma del poder político en el Brasil. Entonces, en ese escenario, lo que vemos ahora en el contexto de los comentarios de prensa y todo, es primero la sorpresa de que Bolsonaro haya logrado un nivel tan importante de votación que yo creo que no es una sorpresa, sino es el resultado de la manipulación de encuestas y de manipulación de opinión pública a la que nos tiene acostumbrado el castrochavismo en todas las elecciones. Recuerden ustedes las elecciones en Colombia, en el Perú, en Chile y lo que han llamado elecciones del 2020 en Bolivia, que ha sido un fraude colosal, donde la manipulación ha llegado a establecer una verdad, entre comillas, que es en verdad una gran falsificación de que Arce Catacora ha ganado las elecciones en la primera vuelta, una falsedad absoluta que si no hubiera sido por la torpeza y la oposición funcional de los candidatos que aceptaron de inmediato, antes que se terminen de contar los votos, el triunfo supuesto en la primera vuelta de Arce Catacora, esa elección se pudo haber revisado y demostrar el fraude electoral que hay en Bolivia desde el registro electoral donde sobran más de 1,5 millones de ciudadanos hasta la manipulación en las mesas. Entonces lo que han hecho en el Brasil es una campaña muy fuerte mostrando un Lula reducido, mostrando un Bolsonaro reducido y un Lula crecido más allá de sus opciones, a puro juego de espejos, con encuestas, con información, y cuando llega el momento de la votación, pues sorpresa, no había sido así. Entonces, ahí no hay sorpresa, es que la realidad es diferente a la propaganda. Y esto ya se ha repetido demasiadas veces y por eso usted ha de ver titulares nacionales e internacionales diciendo nueva crítica sobre el resultado de las encuestas de nuevo en tela de juicio. Claro, porque las están usando en vez de como instrumento de información, como instrumento de campaña para favorecer a un candidato y deteriorar a otro. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por ese análisis.
Encantado, Aníbal, que tenga un buen día y un saludo por su intermedio a todo el pueblo boliviano y a toda la región.